de las víctimas, las voces de funcionarios y funcionarios públicos, las voces de periodistas, las voces de académicos que entran dentro de lo que Andrea acaba de explicar, las contribuciones voluntarias, pero también todo el acopio de la información, de los relatos. Nosotros no le llamamos testimonios justamente porque hay una distinción con la justicia ordinaria, se trata de relatos dentro de la memoria histórica, y se recogió todos estos relatos de las personas desmovilizadas con unos instrumentos específicos de recolección de la información, que son una encuesta estructurada y una encuesta a profundidad, donde se hace un ejercicio riguroso. La encuesta inicial que se le hace a las personas desmovilizadas tiene 120 preguntas. La encuesta a profundidad puede tardar, dependiendo del perfil de la persona y lo que tenga por relatar, puede tardar entre 4 y 8 horas, donde un entrevistador del Centro de Memoria Histórica está frente a frente con la persona desmovilizada en un ejercicio de reconstrucción de lo que pasó. Allí surge no solamente un relato, sino diversas formas de significarlo y de simbolizarlo, como les comenté en un inicio, por ejemplo, cartografías, hay algunos organigramas, líneas de tiempo, en un ejercicio de diálogo con ese entrevistador, donde el entrevistador debe estar preparado para esa entrevista, para poder contrastar, para poder contrapreguntarle a la persona que está allí sobre los hechos que está contando. Y las contribuciones voluntarias también consistieron en entrevistas a profundidad y talleres de memoria. Esto es un ejercicio, por supuesto, el instrumento de recolección de la información, como se imaginarán, pues debe ser distinto. Una cosa es entrevistar a la persona desmovilizada, que tiene un deber y una responsabilidad de aportar al esclarecimiento histórico, y otra cosa es el acercamiento a las víctimas, que luego nuestro compañero Alirio les va a comentar cómo es esa experiencia de aproximación a las víctimas. Después de eso vino todo un proceso de codificación de la información, de sistematización, con unos instrumentos específicos que tenemos para ello. Hay un árbol de categorías temáticas que diseñó la Dirección de Acuerdos de la Verdad, y trabajamos con algunos software de análisis cualitativos que nos ayudan a procesar información masiva. En ese caso utilizamos el programa NView. Y después de eso vino la etapa de análisis, de redacción de la información y el proceso de validación del informe. Digamos que esta actividad podría entenderse como parte de ese ejercicio de validación, que es justamente contarle al territorio, contarle a los actores en territorio en qué consiste el informe, cómo se elaboró, cuáles son los elementos o sus puntos de partida, y revisar, digamos, cuál es la respuesta con respecto al trabajo elaborado. Y posteriormente vendrá otra etapa fundamental, por eso está ahí en estrella, y es la difusión y apropiación social. Sabemos que un informe que se quede en un libro de 500, 600 páginas, la biblioteca del Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una cantidad inmensa de ejemplares. En los eventos, en los lanzamientos se entregan, pero digamos que las personas que leen esto es un público, digamos, más específico, que ya quiere acercarse, digamos, porque está haciendo una investigación académica o porque, digamos, tiene un interés ya muy claro en estas publicaciones. Pero si usted le lleva esta publicación, no sé, a la comunidad del NEME, como nos pasó el viernes anterior, donde los grados de analfabetismo son altos, pues es muy difícil que ellos puedan conocer el informe. Eso nos plantea un cuestionamiento constante, en el cual ustedes, por ejemplo, desde la academia y desde diversas disciplinas donde están, pueden contribuir y sumarse a estos esfuerzos de esclarecimiento del fenómeno, y es cómo difundir esto, cómo hacer que llegue a la gente, cómo traducir esto y pedagogizar y generar herramientas que permitan que esto realmente se aterrice y que la información cumpla con ese propósito de contribuir también a la no repetición.
pero si se queda, digamos, en unas estrategias de comunicación tan limitadas, pues no va a cumplir ese propósito. Entonces, ¿cuáles son los temas del informe? Tiene un apartado que se refiere a los antecedentes y surgimiento. Ya vamos a ver más adelante en los hallazgos del informe la importancia que tiene este capítulo dentro del informe del Bloque Tolima, porque esta estructura en particular tiene unos antecedentes que se remontan al surgimiento mismo del conflicto armado en Colombia. Es decir, y inclusive el periodo anterior, la época que se conoce como la época de la violencia, de manera que tuvimos que hacer un ejercicio de volvernos casi 6 décadas para tratar de encontrar la primera semilla donde estaba el embrión del fenómeno paramilitar. Un capítulo que denominamos nosotros a veces coloquialmente en el Centro de Memoria, y es el intrafilas, que es la mirada al interior del bloque, de la estructura paramilitar. ¿Qué fue lo que pasó en esos procesos, por ejemplo, de adoctrinamiento, de entrenamiento del sujeto paramilitar, que terminaron, digamos, transformándolo y haciéndolo apto para esa maquinaria de guerra? Es decir, qué elementos, por ejemplo, de ideología, de doctrina militar, fueron empleados al interior de la estructura, de manera que estas personas fueron entrenadas para cometer unas prácticas violentas muy específicas y de un modo específico, y qué efectos pues finalmente iba a generar eso sobre la población. Un capítulo entonces de accionar, que será el más amplio, donde se intenta explicar desde cómo fue el proceso de expansión territorial, de ocupación territorial, hasta cuáles fueron los efectos sobre la población civil, sobre quiénes, ¿cierto? Cuando decimos población civil, pues es un asunto muy amplio. Entonces, sobre cuáles fueron las principales poblaciones afectadas por esta estructura paramilitar y por qué. Digamos también cómo fue posible esa operación en términos de redes, de vínculos, quiénes apoyaron, quiénes tuvieron vínculos con esta estructura y terminaron constituyendo esos elementos que al parecer a veces son periféricos del fenómeno, pero que finalmente permiten su consolidación, supervivencia y su operación. Vínculos entonces con sectores políticos, con actores políticos, con militares, con actores económicos. El capítulo de impacto y dimensiones del daño, que ya les va a explicar Andrea, y un capítulo sobre cómo fue el proceso de desarme y movilización de esta estructura paramilitar y el proceso de conformación de grupos post-desmovilización que, digamos, a partir de un proceso de desmovilización atípico, irregular, como fue del bloque Tolima, siguen actuando o perviven en el territorio. Entonces aquí ven la gama de temas del capítulo de accionar, por ejemplo. Solamente no voy a entrar en cada capítulo, simplemente me gustaría hacer una profundización en el tema del análisis territorial, para contarles que fue necesario, como resultado del ejercicio analítico nos dimos cuenta que no solamente era necesaria una aproximación al territorio, digámoslo así, al departamento del Tolima, sino que es tan particular la forma de la operación del actor armado y las causas y las razones en cada lugar, que fue necesario hacer un ejercicio por zonas del departamento. O sea, hablar del sur del Tolima es muy distinto, y ustedes lo saben, hablar del norte del Tolima, son dinámicas muy distintas. Ahora, ¿qué será hablar del oriente, por ejemplo, con todo el proceso histórico que tiene muy distinto, las poblaciones, en fin? Entonces se hizo un análisis a partir de 5 zonas del departamento, y en cada una de ellas se explica cuáles fueron las particularidades de la ocupación territorial por parte del actor armado, en este caso el bloque Tolima, y cuál fue su modus operandi y por qué. ¿Por qué en el suroccidente del Tolima fue distinto a la forma en que el fenómeno se infiltró y cooptó el centro del departamento, por ejemplo?
ese es un análisis en particular que se hace desde dos elementos que el Centro de Memoria Histórica ha desarrollado, que se llaman zonas de anclaje de los actores armados. Zonas de anclaje social, hay dos tipos de zonas, una que son zonas de anclaje endógeno y otras que son zonas de anclaje inestable. Rápidamente, las zonas de anclaje endógeno son aquellas donde el actor, el enemigo, digamos, que es la guerrilla, tuvo origen. Entonces son zonas de montaña, por ejemplo, y pues particularmente en el Tolima, donde las FARC tiene un origen en el sur del departamento. Y en estas zonas, pues por supuesto, la entrada del paramilitarismo fue distinto a zonas donde la guerrilla no tenía base social. Zonas donde la guerrilla tiene base social histórica, las formas de operación son de arrasamiento, de violencia masiva, por ejemplo, con altos grados de desplazamiento masivo, en fin, hay particularidades dependiendo del tipo de zona de la que se trate. Entonces, este mapa para mostrarles las zonas en las que las dividimos, aquí están suroccidente, que está en verde, la zona del centro. Bueno, hay que decir que esto no corresponde con el tipo de división territorial, digamos, que tradicionalmente se encuentra, porque tampoco nos respondía con esos tipos de división administrativa. Y ahí hay un elemento muy importante: el conflicto armado no responde a lógicas de una división administrativa, por ejemplo, sino que el actor armado, digamos, ocupa el territorio dependiendo de otros elementos. No va a mirar si el límite entre un municipio y otro fue establecido formalmente de una manera, sino que responde a otras lógicas. La zona indígena, donde situaron, si se fijan, los puntitos, los asteriscos son las bases que tuvo el bloque. Fíjense cómo en la zona indígena, que es la amarilla, formaron casi un triángulo de control territorial, con unos efectos, digamos, arrasadores sobre la población. La zona norte, que está en morado, y esa que ven como en un amarillo claro, es donde operó otra estructura paramilitar, que fue el Frente Omar Izaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Ellos se dividieron el territorio en un momento, pero también actuaron, digamos, en concertación en otros casos, pero por eso ese tiene un amarillo distinto en ese caso. Bueno, respecto al capítulo de daño e impacto, nosotros dijimos vamos a organizarlo de la siguiente manera. Encontramos dos casos ejemplarizantes. Hay muchos por contar, pero consideramos que estos dos fueron importantes en los repertorios de violencia del bloque Tolima por su alto grado de sevicia o porque ocasionaron desplazamientos masivos. Encontramos entonces el caso de la vereda El Neme, en donde ocurrió una masacre, y también otros hechos de violencia como amenazas, destrucciones de bienes civiles, personas secuestradas, amarradas, torturadas, el confinamiento, actos de pillaje. Y también nos basamos en otro caso, que es en el de Corregimiento Santa Teresa, en el municipio del Líbano, al norte del Tolima. Acá el periodo de tiempo de permanencia del bloque fue un poco más largo, bueno, fue 3 meses, de mayo a agosto de 2003, de mayo de 2003 a agosto de 2003. Acá lo que ocurrió fue que hubo un desplazamiento masivo, luego unos combates que perduraron por 3 días entre un grupo conjunto de guerrillas del ELN y las FARC versus Bloque Tolima. En medio de los combates, la población civil quedó allí. Los combates se desarrollaron en el casco urbano y a los 3 días la gente decidió salir de forma masiva. En este caso también encontramos otro tipo de repertorios de violencia, como desapariciones, homicidios, destrucción de bienes y ocupación de bienes civiles, también actos de pillaje y amenazas. En segundo lugar, nosotros dijimos hay que hacer una caracterización de estas dos comunidades. En esta caracterización encontramos similitudes y puntos de convergencia. El punto de convergencia más importante es que se trató de dos comunidades campesinas con vocación agrícola, lo que implicó una relación distinta y muy particular con la tierra, caso contrario, como si estos casos que escogimos no hubiesen sucedido, por ejemplo, en Ibagué.
Se trató entonces de dos comunidades campesinas con una relación particular con la tierra, no solo como un sustento económico, sino la tierra como el hogar, el alimento y el lugar donde se forjaron tradiciones. Después de eso dijimos, hay que caracterizar los hechos, que era lo que les estaba comentando anteriormente sobre lo que sucedió con la incursión y permanencia del bloque Tolima en estas zonas. Luego dijimos, hay diferencias en la manera como el grupo operó en cada lugar, y estas diferencias tienen que ver con el mecanismo de terror utilizado. Esto es un acercamiento que hace el Centro de Memoria Histórica para evaluar los daños cometidos en un territorio particular, no solo en términos de hecho, derecho y daño, sino en términos de cómo se llevaron a cabo las acciones y cuáles fueron esas particularidades. Encontramos puntos convergentes, como por ejemplo el uso de propaganda, grafitis, listados de muerte expuestos en lugares públicos, que buscaron imprimir un mensaje de amedrentamiento y de obediencia en la población civil, y que se utilizó como una manera o como una expresión de la amenaza, una expresión simbólica de las amenazas. También encontramos como mecanismos de terror convergentes para estos dos casos repertorios devastadores y extensivos. ¿Qué quiere decir con esto? Se consideran devastadores porque ocasionaron un elevado número de muertes, de víctimas fatales y un alto grado de destrucción física. Y también los consideramos extensivos porque buscaron expandirse con ese tipo de acciones, expandirse en el territorio y generar un control en la zona. Para el caso del Líbano, de Santa Teresa del Líbano, generaron un control en la zona norte, y para el caso del Valle de San Juan, de la vereda del Neme, controlar la zona del centro, como ya lo venían haciendo con el municipio vecino de San Luis. También encontramos que por medio de estas acciones se generaron nuevas connotaciones del espacio. Al cometer homicidios de manera pública o al exponer cuerpos en vías públicas, lo que se trató fue de mandar un mensaje específico a la población, de obediencia y de los alcances que el victimario podía tener en dicho lugar. Por otro lado, dijimos, listo, ya tenemos todos los hechos, los daños, hay que categorizarlos, ¿cierto? Entonces pasamos a las tipologías y encontramos que estos daños tenían, por un lado, una parte que se podía cuantificar, pero otra que no. Hay una parte inconmensurable y otra tangible del daño. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacerlo daños materiales y por daños inmateriales. En los daños materiales encontramos daños al patrimonio y daños a bienes civiles. También encontramos daños al desarrollo rural colectivo. Y dentro de los daños inmateriales encontramos cosas como daño emocional o psíquico, daños físicos, socioculturales, daños morales y políticos. Después de esa caracterización por tipo de daño, nosotros encontramos que había un repertorio de violencia que no nos permitía discernir de una manera más o menos clara entre los daños, y era el desplazamiento. El desplazamiento convoca multiplicidad de daños, sobre el cual dijimos hay que hacer un análisis por modalidad de repertorio de violencia, así que decidimos sacar el desplazamiento y allí encontramos todos los otros daños. Encontramos que hubo ruptura familiar, encontramos que hubieron daños a nivel individual, colectivo, pero también en términos de tipologías, encontramos que hubo daño emocional, sociocultural, material. Todos los daños confluyen en el desplazamiento. Después de eso, encontramos también que a pesar de lo sucedido, a pesar de los hechos, el derecho afectado y los daños, la gente de las dos comunidades desplegó unas estrategias de afrontamiento y de resistencia a lo sucedido por el bloque Tolima. Esas estrategias de afrontamiento, voy a mencionarles algunas que nosotros consideramos muy importantes. Solamente el hecho de retornar al territorio de donde se desplazó, independientemente del que el retorno haya sido heterogéneo, es decir, algunos volvieron a los días, otros a los meses, otros al año, algunos recibieron acompañamiento institucional, otros no. Solamente el hecho de retornar hace parte de una estrategia de afrontamiento de la exposición al hecho violento.
y la gente retornó por varias razones, pero encontramos dos particulares. Una, su relación con la tierra, con cómo tradicionalmente habían vivido su vida en la cotidianidad que estaban desempeñando allí, y dos, las relaciones familiares. Otro asunto que nos pareció importante del retorno es que encontramos algunos casos de resistencia organizada, perdón, del retorno no, de la estrategia de afrontamiento. Cuando el bloque Tolima está operando en un territorio, generalmente la reacción de la población es la del amedrentamiento. Sin embargo, esto no fue así en todos los casos. Encontramos un caso de resistencia organizada en donde la población se armó y reclamó a un comandante del bloque Tolima por una acción cometida por uno de sus miembros, específicamente una violación sexual. Hay otros ejemplos sobre estrategias de afrontamiento. A lo que vamos con este punto es que, más allá de exponer cuál fue el daño, cuáles fueron los hechos y cómo se cometieron, es que la gente se sigue reponiendo y hay estrategias de resiliencia que nosotros también queremos rescatar en el informe, porque hacen parte de cómo hacer memoria configura empezar, reiniciar a partir de una memoria traumática que puede persistir, pero que se recuerda de otras formas. Buenos días, mi nombre es Alirio Duque. Voy a hablarles un poco del trabajo, de la experiencia que tuve aquí en el Tolima, haciendo pues, todo el proceso de campo, de investigación en campo. Primero contarles un poco las dificultades que nos encontramos para este trabajo. Considero que el tema del bloque Tolima es un conflicto latente, en el sentido de que, a pesar de que fue una estructura que operó hace más de 10 años, que se desmovilizó en el 2005, todavía, digamos, existen los miedos por parte de las comunidades. ¿En qué sentido? Pues, por un lado, la impunidad que todavía existe en los casos de violación de derechos humanos. Pongo el ejemplo del caso del segundo comandante, Juancho, porque ya el resto de comandantes pues, fueron asesinados, el último de ellos en la cárcel La Picota, que era Daniel. Con eso pues también se pierde parte de la memoria histórica para poder esclarecer el fenómeno paramilitar. Pero pongo el caso de Juancho, que en la última sentencia de este año, de julio del 2016, decía la Corte que él ya había contado casi 1000 hechos en los que había participado, se le habían imputado 380, pero aunque él decía que él había cometido cerca de 2.500 a 3.000 delitos, ¿sí? Entonces muestra un poco eso se siente con las comunidades. Muchas de las personas que hubiéramos querido entrevistar precisamente no accedieron a contarnos su relato básicamente por el miedo. Por el miedo, porque también existen otras estructuras que llaman neoparamilitares o bandas criminales posterior a la desmovilización del bloque Tolima, que aún operan. Algunas de ellas son, no sé si las han escuchado, pero eso ha salido pues, en la prensa local, se ha denunciado. Están los MZs, por ejemplo, en Guamo y en Puerto Saldaña han aparecido ese tipo de grupos. Los urabeños o los gaitanistas que llaman, que han sacado panfletos amenazando a las comunidades, sobre todo a ciertos sectores, como lo decía Anascas, consumidores de droga, ese tipo de personas en Lérida, en el Líbano. O sea que es un tema que sigue latente, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco también con las irregularidades que hubo en el proceso de desmovilización y desarme. Entonces, pocos son esas dificultades que nos encontramos a la hora de
hacer el trabajo de terreno. O sea, es decir, el conflicto está latente y en medio de ese conflicto pues toca buscar fuentes de información, toca buscar los relatos, ¿sí? Las ventajas que considero que nos favoreció pues es el mecanismo no judicial a partir de la ley 1424, pues que de cierta manera los desmovilizados del bloque Tolima tienen un deber de contar la verdad, ¿sí? Entonces eso nos favoreció. Y otro particular, personal, era el conocimiento del terreno, de la historia del conflicto armado y de algunas redes sociales, de organizaciones de derechos humanos, de personas de las instituciones que conocíamos previamente, porque en el año 2003-2004 fui analista regional del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y me tocó parte de toda esta arremetida del bloque Tolima en el departamento, y con esa experiencia de cerca de 2 años ya teníamos un terreno abonado, porque considero que el tiempo que desarrollamos en esta investigación, que fue un poco más de 1 año, es un tiempo muy corto para poder esclarecer, bueno, para poder acercarnos a la memoria histórica de esta estructura armada. O sea, el cúmulo de acciones en el sur fue bastante, ¿sí? La metodología, de acuerdo a eso, pues porque pues operó en casi todo el departamento, pues nos tocó focalizar el trabajo del terreno, ¿sí? Hubiéramos querido poder profundizar en otras zonas, ¿sí? Pero debido a los recursos que tiene el centro, debido a las limitaciones de tiempo y también a las fuentes de información, que ya había un contacto, ya había una articulación para poder ir, pues nos tocó focalizarnos, y de acuerdo pues también buscando lograr tener abarcar esos temas que también Anascas los expuso muy bien. Esa focalización la hicimos en Río Blanco para poder entender el tema de los orígenes, desde la época de la violencia del 50, allá en el cañón del Cambrín, el cañón de la Lindosa, del río Anamichú, por Puerto Saldaña, incluso en la parte de Ataco, en la zona de Santiago Pérez, que aunque no nos pudimos acercar al territorio como tal, pues sí alcanzamos a obtener algunos relatos que nos muestran que sobre todo el origen de esta estructura está en esa zona entre Ataco y Río Blanco. Entonces esa fue una de las partes de la focalización en Río Blanco. El otro tema donde nos focalizamos, sobre todo yo participé en el capítulo de daño e impacto, y escogimos 2 comunidades que ya Andrea también lo expuso: la vereda del Neme, donde hubo una masacre del 24 el 24 de abril de 2001, de 4 personas, y la de Santa Teresa. Hubiéramos podido hacer digamos, un análisis de otras comunidades. También pasa que el nivel de confianza para nosotros poder hacerlas, pero no se pudo articular, el tiempo, etc. Porque siempre lo expuse, considero que la población de mayor afectación por parte del bloque Tolima fue la comunidad Pijao, especialmente la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima. En las cifras que nosotros tenemos, el accionar del bloque de Tolima contra esta asociación fue casi de exterminio. Bueno, el tiempo apremia. El tema metodológico, pues
se utilizó sobre todo en algunos casos, sobre todo en Santa Teresa, de la etnografía. Tuve la oportunidad de hacer 3 visitas a terreno, donde una familia campesina cercana al cañón del río Recio, un territorio histórico en el conflicto armado, me abrió sus puertas, y en la convivencia fui acercándome al terreno y conociendo la historia. Obviamente ya tenía un previo conocimiento sobre eso, porque los hechos relatados sobre el corregimiento de Santa Teresa yo los viví cuando era analista regional del SAT. Hicimos entrevistas cerca de... Bueno, hay que decir que el Centro de Memoria tiene un tema que llama acción sin daño, o sea, es un poco la ética con la cual nosotros trabajamos y que me parece muy importante. Así sea que nosotros necesitemos obtener la información, si nosotros vemos que la acción que nosotros vamos a hacer de un taller colectivo de memoria, o que vamos a recoger ciertos testimonios, y eso va a perjudicar más a esas personas, las va a revictimizar o las va a poner en mayor peligro de las que ya están, preferimos no hacerlas. Ese es uno de los criterios que nosotros manejamos, y eso hizo parte de la metodología. Bueno, pasemos por favor a los resultados pues, de lo que alcanza. Estos son los resultados en cuanto al trabajo del terreno, ¿sí? a lo que yo alcancé a hacer. Pues, se recolectaron 36 entrevistas de contribución voluntaria, ya como se dijo, líderes sociales, personas que trabajan en temas de derechos humanos, campesinos, algunos indígenas, periodistas, funcionarios públicos, es decir, un cúmulo de personas que nos permitieron también alimentar con estos relatos el informe. Y el otro tema muy importante que nosotros hicimos, se hicieron 8 talleres de sensibilización. Pasa por favor. En Ibagué se hizo uno con la mesa departamental de víctimas. ¿En qué consistían esos talleres de sensibilización? Porque vamos a abrir un trabajo que no se ha hecho incluso me atrevería a decir que este es el primer trabajo que se ha hecho sobre el bloque Tolima, porque aquí en la universidad yo estuve hablando con algunos profesores y se han hecho investigaciones sobre la violencia, sobre las FARC en sí, pero el tema del bloque Tolima, digamos, incluso el Rojo Atay y el fenómeno paramilitar es muy poco. Entonces nosotros también nos tocó ir a ciertos grupos, a ciertas comunidades, presentarnos, decir que somos del Centro Nacional de Memoria Histórica, qué hacemos, qué es la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que vamos a hacer un informe sobre el bloque Tolima, en qué va a consistir, y proponerles si ellos, si esas personas voluntariamente quieren brindar su relato para contribución a la verdad, o si tienen documentos que nos puedan ayudar, si tienen fotografías, si tienen algún elemento que nos brinden para reconstruir esa historia. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es buscar hacer talleres de sensibilización. Esos talleres de sensibilización, pues aquí en Ibagué hicimos varios, con periodistas también hicimos 2 talleres, hicimos uno en el Guamo con víctimas del bloque Tolima. En comunidades indígenas alcanzamos a hacer 3, en Coyaima, Natagaima y Ortega, y finalmente en la vereda del Neme hicimos el primer taller de sensibilización. Ya puedes. Entonces el siguiente paso fue hacer los talleres de memoria colectiva. Uno fue, hicimos 2 en el Neme. En realidad, después de que focalizamos el trabajo en el NEME, pues ya habíamos hecho el taller de sensibilización, entonces desarrollamos 2 talleres de memoria colectiva con énfasis
en el tema de daño e impacto. La idea no era volver a decirles a ellos, a preguntarles sobre los hechos de violencia, porque vale la pena decir que es una comunidad que después de 15 años que pasó esa masacre, sigue estando demasiado afectada. Se nota, digamos, en algunas personas que en medio del taller, cuando hablábamos de la masacre, aunque sobre todo nos concentramos en el tema del daño, como le digo, pues sufrían de migrañas, se ponían a llorar, se descomponían de cierta manera. Y igual en Santa Teresa también yo lo viví con algunas mujeres, sobre todo con mujeres. Eso es una característica que yo me encontré de esas dos comunidades. Las mujeres, pude observar, fueron las que manifestaron mayor afectación al momento de que intentamos hablar con ellas. Bueno, y luego de recoger toda esta información, pues se sistematizó y se hizo pues ya el trabajo que expusieron mis compañeras. Pasamos, por favor. Bueno, ya lo que les conté, esto, o sea, ¿dónde lo hicimos? En el Camprín y en el Líbano, en Río Blanco y en el Líbano. Entonces, pasémosla, por favor. Bueno, algunos elementos que me parecen importantes, sobre todo porque este espacio con estudiantes es, digamos, cómo se debe hacer el trabajo, qué elementos nosotros tuvimos en cuenta. El tema de uno empezar a hacer un trabajo de recolección de información sobre el fenómeno paramilitar, pues claro, eso choca mucho porque como decía, es un tema que está latente, ¿sí? Nosotros todavía lo tenemos muy presente aquí en el Tolima. Entonces una de las cosas que hay que hacer también es un poco vencer el miedo, porque no quiere decir que uno se vaya a meter a una zona sin tener las medidas o esté muy seguro de las redes de apoyo para poder entrar, pero muchas veces el trabajo de terreno no se hace porque hay un miedo de que de pronto puedan suceder cosas. Entonces una de las cosas que hay que tener en cuenta es siempre vencer el miedo, ¿sí? Lo otro es muy importante y es un poco lo que hablábamos sobre acción sin daño, es generar confianzas con las comunidades. Y ese generar confianzas también es que las personas que hacemos el trabajo de campo tenemos que ser unas personas que de verdad nos guste, que amemos el trabajo del territorio, que tengamos una sensibilización con las comunidades, ¿sí? Porque muchas veces cuando se hacen trabajos de investigación pensamos en las comunidades como si fueran el objeto de estudio, ¿sí? No, que son seres humanos que padecen un poco de situaciones complejas. Entonces hay que mirar de qué manera nosotros nos acercamos a esas personas más allá de los resultados que nosotros necesitamos obtener. Entonces eso para mí es muy importante. Y obviamente, o sea, una investigación de estas, digamos, que aporta la memoria histórica, considero que es fundamental el trabajo de terreno, porque usted puede escuchar los relatos, usted puede leer los documentos, pero hasta tanto no estés pisando el territorio, no sentirlo, no comprende la dinámica, la geografía de la guerra, la geoestrategia de por qué se ubican en ciertos sitios, como por ejemplo en el cañón del río Recio, o no se entiende por qué hablo de Río Blanco, Ataco, si solamente están separados por unos cañones y unas montañas. Entonces hasta tanto uno no entiende eso, hasta tanto uno no conversa con las personas, con los familiares y demás, seguramente así está escrito,
no lo entienden. Entonces para mí sí me parece que el trabajo de campo es fundamental en este tipo de investigaciones. Y pues nada, o sea, el tiempo es muy limitado. Lo único que quisiera decir es que pues, realmente disfruté mucho el trabajo con las comunidades y decirles que además lo que yo noto acercándome al territorio es que aquí en el Tolima está todo por contar. Realmente, pese a los libros que ha escrito Molano, Arturo Alape, algunas personas, Gonzalo Sánchez, sobre la violencia aquí en el Tolima, los relatos que yo alcancé a obtener de los campesinos, de los indígenas, me permiten aseverar eso. Está todo por recoger, ¿sí? Tanto de la violencia guerrillera como la violencia paramilitar, del conflicto armado. Aquí el Tolima pues es el epicentro histórico de los conflictos agrarios, mucho antes de la violencia del 50. Podríamos remitirnos a la década del 20, 30, ¿sí? Ya lo leerán un poco cuando hablamos de los bolcheviques del Líbano en el 29, de las luchas agrarias, digamos, con Isauro Olloso y demás. Y quisiera cerrar con unos versos precisamente de un personaje que me encontré en este andar por acá por el territorio, que me parece pues que recoge un poco el trabajo que hemos realizado. Dice así: el jaguar se abre camino, vengo de las grutas donde esconde su libertad el perseguido, vengo en busca del sol y el arco iris, vengo de hablar con mis amigos los fantasmas, y soy un fantasma para aquellos que creyeron que me habían desaparecido. Traigo la furia del jaguar herido en sus instintos, traigo el grito de un pueblo enardecido, y traigo la ventaja de haber estado en los recintos de la muerte y saber que gracias a ella me encuentro nuevamente entre los vivos. No he contado las horas ni los siglos transcurridos, y hubiera sido infame renegar de las tinieblas que me dieron abrigo. Ahora las sombras de la noche y los rayos del sol están conmigo. Diafranio Parra Guzmán. Gracias. Nosotros les traíamos una presentación como más dinámica de los hallazgos del informe. Desafortunadamente no tenemos tiempo de compartirla con ustedes, pero podemos, si alguien está interesado, ahorita vamos a estar acá, pueden hablar con nosotros si están interesados en recibir información o en estar luego en los otros eventos de lanzamiento del informe y enterarse más al respecto. Muchas gracias por el espacio, gracias y disculpen por tomarnos más tiempo del que esperábamos. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la intervención. Esta cátedra de estudios en territorio, conflicto y cultura en su tercera versión es posible gracias al apoyo del Centro de Memoria Histórica, a la Fundación Konrad Adenauer y al Banco de la República.